A todos los bienvenidos a este día en que podemos estar compartiendo juntos la palabra y los invito para que estén dispuestos para ir a una invitación muy especial que nos hace la palabra del Señor en esta noche en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y vamos a mirarlo del 1 al 41. Este es un capítulo muy especial. ¿Por qué? Porque en él nosotros podemos contemplar la obra del Espíritu Santo guiando a los hermanos a conocer la gracia del Señor. Pero vamos a encontrarnos sorpresas porque también quieren introducir la ley de Moisés y menospreciar la gracia de el Señor. Por eso, en esta noche, entonces, queremos contemplar esta parte y mirar qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, los invito para que vayamos a un congreso, y este congreso es donde se van a debatir pues algunos acuerdos y también sobre discusiones y también sobre indisposiciones pues de los que estamos pretendiendo cumplir la ley, pero la palabra nos guía por el Espíritu Santo a conocer es la gracia del Señor. Entonces, vamos a ir a un congreso. Por ejemplo, en Colombia tenemos el Congreso de la República, es donde todos los congresistas allí pues debaten sobre todas las cosas, política, la economía, la sociedad, el pueblo, bueno, y otras cosas que ni para qué hablar. Pero es real, todo esto es real, son tiempos y momentos en que hay que debatir las cosas. Entonces vamos mucho más allá. Vamos a Israel y vamos a estar allí en Jerusalén para mirar a ver qué es lo que estos ancianos, apóstoles y los hermanos allí entonces pueden compartir. ¿Qué es un concilio? Junta o Congreso de Ancianos. Estos estaban puestos allí para tratar asuntos relacionados con los acuerdos y desacuerdos que se presentaran entre israelitas, judíos y la iglesia. Y es como muy parecido a la reunión de asamblea de ancianos, de hermanos ancianos que tenemos para mirar cosas de la obra. Exactamente, esto sería así, pero en diferentes lugares y también con diferentes propósitos también. Entonces, podemos seguir mirando allí lo que sucedió en Antioquía. Ese es algo allí donde arranca todo la situación para entonces los hermanos presentarse allí en Jerusalén. Pero vamos a mirar en Hechos de 1 al 6, y allí entonces estamos contemplando pues la asamblea en Antioquía. Vamos a ver qué sucede. Vamos a orar para iniciar. Bendito Dios y Padre, gracias te damos a ti
por tu preciosa palabra, por tu Santo Espíritu que mora y vive con nosotros, y por la obra que Él hizo y está haciendo en la iglesia. Gracias porque tú, Él, el Señor Jesucristo, es presentado allí también por los apóstoles y también por los que aún no conocían la gracia, también pueden contemplar el propósito de lo que es verdaderamente ahora lo que la palabra nos hace entender y comprender lo que ella quiere que nosotros practiquemos en la iglesia, en la asamblea, aún en la familia y aún en asuntos personales. Por eso te damos gracias por la oportunidad que tenemos de presentar este tema. Gracias por los hermanos que allí estaban en Antioquía contemplando y mirando lo que era bueno, lo que era agradable, pero lo que es de desagrado, entonces ellos lo desecharon porque de verdad esto no concuerda con las enseñanzas del tiempo de la gracia a través del apóstol Pablo y Bernabé. Muchas gracias, Señor. Queremos pedirte tu ayuda y tu gracia y tu bendición. En el nombre del Señor Jesús, oramos y damos a ti la honra y la gloria. Amén. Bien, como vamos a mirar, entonces miramos el Hechos capítulo 15, 1 al 6. Y iniciamos pues con la asamblea en Antioquía. ¿Qué sucedía en la asamblea de Antioquía? Vamos a mirarlo. Y es que ellos allí se habían presentado unos lobos rapaces en la iglesia de Antioquía. Y esto, vamos a mirar a ver qué nuevas traerían para enseñar. Vamos a mirarlo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de la ley de Moisés, no podréis ser salvos, introduciendo en la asamblea falsa doctrina. Qué sorpresa, ¿no? Lobos rapaces que se presentaron allí en la asamblea de Antioquía para arrastrar a los hermanos y para confundir a los hermanos que ya creían en la gracia, ya estaban siendo edificados por el apóstol Pablo y Bernabé allí en ese lugar. Pero qué sorpresa, qué tristeza, porque de verdad fue algo inesperado para ellos. Y puede suceder así entre nosotros, algo inesperado que va sutilmente entrándose en la asamblea como enseñanzas, como ideas superficiales, ideas que no están conforme a la sana doctrina, no están conforme a la palabra. De esto tenemos que cuidarnos y tener cuidado y estar muy vigilantes, porque de verdad no podemos menospreciar, menoscabar la gracia del Señor, que es nuestro gran Dios Salvador Jesucristo, quien hemos creído y por quien servimos y a quien honramos y a quien esperamos que muy pronto Él viene por su iglesia. Miramos entonces en Hechos 15, 1 al 6. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la ley de Moisés, no podréis ser salvos. Esa es una nueva doctrina. Ese es otro evangelio. Eso es algo que no podemos nosotros ahora aceptar una situación de esas. Y de hecho la hemos estado y siempre la hemos rechazado, porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y esto para nosotros es algo como fundamento para que podamos ser edificados en la gracia, no en la ley. Porque lo primero, pues la ley no es para los gentiles, sino es para los judíos. El propósito de la presencia de la secta de los fariseos que había venido de Judea entre los hermanos de Antioquía era
era arrastrar a los hermanos que habían creído al mensaje de gracia, enseñarles que practicaran, o enseñándoles que practicaran los ritos de la ley. Esto era imposible y eso era algo que para ellos ni siquiera había pasado por su mente, porque el fundamento que el apóstol Pablo y Bernabé estaban enseñando a los hermanos era en base a la doctrina que ellos ya habían aprendido del Señor y que estaban practicando. Pero así puede suceder, así sencillamente, como dice el apóstol Pablo sobre los lobos rapaces. Eran de nosotros, pero no eran del Señor. Esto es algo que también puede suceder y hoy no podemos extrañar que eso suceda. Por eso debemos estar vigilantes. El propósito de la presencia de la secta de los fariseos era engañar sencillamente y imponer ritos que la ley de Moisés pues sí había sido dada por Dios, pero ellos no habían podido practicarla ni tampoco poder cumplirla, mucho menos cumplirla. Y lo vamos a entender más adelante, esta parte. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este desacuerdo. Y qué bien por el apóstol Pablo y Bernabé. Es decir, estaban bien ceñidos sus lomos, bien parados en lo que es el fundamento de la doctrina. Pero pues ellos tenían que también ser respaldados y también ser apoyados y también ser dispuestos para continuar con el propósito para lo cual el Señor los había llamado, para enseñar las buenas nuevas a los gentiles, Y ese es un privilegio muy grande y nosotros somos beneficiados de esto, porque podemos ahora entender por qué el propósito de la gracia es para conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso entonces los hermanos en Antioquía, ellos tuvieron que debatir y estar en contra de estas enseñanzas y parar esto, porque no se podía en ninguna manera que esto estuviese allí ese desorden de doctrina, enseñándoles a ver que ellos podían entonces hacer ritos de la ley, que eso era solamente para los judíos. Por esta razón, entonces, los hermanos allá entonces tuvieron que tomar una decisión, y muy buena decisión. ¿Por qué? Porque ellos tendrían que recibir consejo sabio y entendido. Y esto nos habla también a nosotros. Por ejemplo, en Hebreos 13:7 nos está diciendo que nosotros tenemos que considerar a los hermanos o a los pastores que nos han enseñado y que nosotros debemos de tomar ejemplo de esto. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ellos estuvieron enseñando la sana doctrina y ellos no enseñaron otra cosa fuera de lo que el Espíritu Santo podía guiarles y enseñarles. Entonces, esto es algo que nosotros también debemos de poner en práctica. Este acuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé y los judíos este desacuerdo que hubo entre Pablo y Bernabé y los de judíos hizo que estos asuntos delicados de doctrina fuesen discutidos en el concilio de ancianos y discípulos en Jerusalén. Es una buena determinación que ellos tomaron y la asamblea de Antioquía los respaldó
y los envió con el poder del Espíritu Santo y con la guía del Espíritu Santo y con la disposición también de ellos, orando por ellos para que esta situación no se fuese a introducir esta falsa enseñanza o ritos de la ley. Esa discusión, de esa discusión salieron acuerdos necesarios, pero no menos urgentes. Pues la doctrina de la gracia no debía de ser desautorizada entre los hermanos que ya habían creído la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y este era digamos, el problema que ellos debían de cortar con esto. Y por eso ellos tuvieron que tener ese acuerdo de enviar esa comisión a Jerusalén para que eso se discutiera entre los apóstoles y los ancianos del concilio. Pablo y Bernabé van al concilio en Jerusalén. Por supuesto, fueron allí recibidos por los ancianos, los apóstoles, con muy buena aceptación, porque ya eran hermanos con un testimonio grande entre los apóstoles y también porque ya conocían perfectamente la obra y el trabajo que ellos estaban haciendo entre los gentiles. Por eso, pues, fueron recibidos, en un principio, fueron recibidos especialmente a ellos sin abrir la sección de la asamblea o el concilio. ¿Por qué? Porque ellos querían saber exactamente cuál era el propósito de estar allí ellos entre los ancianos y entre los discípulos de los apóstoles para contemplar la situación y presentarla a la asamblea. Y esto era digamos, la vía para poder tratar la situación allí y llegar a un acuerdo. Perdón. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, ellos manifestándoles el propósito para lo cual habían sido enviados. Es decir, presentaron el problema que se había presentado en Antioquía. Y ellos sabían perfectamente que allí iban a tener ellos acuerdos y que iban a salir muy buenos acuerdos y decisiones para cortar este problema que se ha presentado allí en la asamblea en Antioquía. Pues la palabra nos dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y esto es lo que la palabra entonces nos respalda en cuanto a que no solamente uno o dos tomen decisiones, es el conjunto de ancianos que se deben tratar las situaciones y llegar a los diferentes acuerdos. El acuerdo era presentar ante el cuerpo de ancianos del concilio de Jerusalén el motivo por lo cual los hermanos de la iglesia de Antioquía no están de acuerdo con las enseñanzas de los que habían venido de Judea, imponiéndoles prácticas y ritos de la ley de Moisés, diciendo que los gentiles debían de ser circuncidados para ser salvos. Ese es algo, digamos, una práctica que jamás por el pensamiento de ellos, ni por el apóstol Pablo, ni Bernabé, enseñaron. Pero como siempre sucede, que el enemigo siempre quiere estorbar y quiere dañar. Pero ellos estuvieron muy dispuestos y pendientes en esto, ya entendían esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pues ya estaba guiándoles y ayudándoles para que pues todas estas cosas fuesen quitadas de en medio de ellos. Estos ritos eran ritos únicamente para los judíos, no para los gentiles. ¿Cómo es posible que un gentil tenía que
practicar los ritos de la ley. Aunque podíamos pensar, bueno, y entonces los siervos, los que eran esclavos y tenían que ser circuncidados también, pero esto era diferente, porque no sabemos que haya sido impuesto por los gentiles, eso no lo creo yo que haya sido, pero sí es cierto que ya el apóstol Pablo y Bernabé también fue juzgado y criticado por la obra que estaba haciendo y por lo que no estaba haciendo. Es decir, porque no les enseñaba a ellos, a los gentiles no les enseñó ni les estaba enseñando los ritos de la ley. Es decir, que ellos entonces debían de ser circuncidados para poder ser salvos. Esto no estaba en el corazón, ni tampoco el Espíritu Santo ponía en el corazón de ellos el hacer esas prácticas ya inocuas que no tienen ningún valor. ¿Qué sucede con la práctica y la ley? La circuncisión es un pacto que Dios hizo con Abraham, no con los gentiles. Génesis 17:11 dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahí está el propósito de lo cual los judíos debían entender por qué ellos tenían que ser circuncidados. Primero, un mandamiento del Señor. Segundo, un pacto con ellos. Y esto era para que ellos recordaran la promesa del Señor para su pueblo Israel. Pero ellos, esta circuncisión, ellos ese rito no perduró mucho como verdaderamente el Señor quería que en el corazón de ellos verdaderamente se entendiese esa circuncisión. La circuncisión fue un pacto de Dios con Abraham para el pueblo de Israel. Lo practicara y recordara la promesa que Dios hizo. Pero la hipocresía de Israel convirtió esta promesa en un rito legalista. Y allí fue donde se apartó entonces el propósito de esa promesa de Dios para con el pueblo de Israel. Pero ellos la siguieron practicando en un sentido hipócritamente, porque no era conforme a la voluntad y al propósito del Señor, porque ya se había apartado de ellos lo que de verdad el Señor quería que ellos pudieran entenderlo. Y en Romanos 8:28 nos dice, pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne. Esa era la práctica que ellos tenían. Es un rito de la ley que Dios impuso en ellos, pero ellos no lo hicieron de tal manera conforme al deseo y conforme al propósito del Señor. Verso 29 de Romanos 28:29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y circuncisión es la del corazón en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ese es el propósito que ellos no pudieron entender, que la circuncisión no es en lo externo. Si lo hacían lo externo, era para ponerlo en práctica interna, en lo interno, en el corazón. Pero ellos no pudieron entender esa parte. Y por eso se desviaron de ese rito real y lo practicaban como rito legalista, como una imposición de ellos para poner lo que ese mandamiento, lo que ellos habían pensado y no el mandamiento del Señor conforme a la gracia y conforme al propósito que el Señor estaba queriendo que ellos pudieran practicar. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían
creído se levantaron diciendo, ya esta es una discusión abierta, ya hay una asamblea abierta, ya hay un concilio abierto, y estaban la representación de todos los lugares allí alrededor de Israel y también los hermanos que subieron de Antioquía. Pero algunos de los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué terquedad de estos hombres de los fariseos? Terrible. ¿Por qué? Porque solamente ellos veían lo externo, pero lo interno no lo entendían, no lo comprendían, no lo practicaban. Las disputas o desacuerdos no siempre son beneficiosos, generalmente terminan en decisiones, pero a veces son necesarias. Y allí entonces, en ese concilio, hubieron desacuerdos y se presentaron desacuerdos. El primer desacuerdo ya lo presentó lo de los fariseos, los de Judá. Lo presentó ante los ancianos y ante los apóstoles. Pero la palabra nos dice, verso se dice, se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto. Y en 1 Corintios 11:19 nos dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Sí, son necesarias. Pero cuando verdaderamente hay un acuerdo dirigido por el Espíritu Santo, entonces sí son necesarias. Cuando el asunto puede tratarse de tal manera con gracia, con amor, con humildad y con sencillez de corazón, eso es bueno. Pero hay situaciones que se presentan es para disensiones. Eso sí es una tristeza verdaderamente, pero eso no debe verse entre nosotros porque es la palabra, es la dirección del Espíritu Santo. Bien, entonces seguimos. En Hechos, ahora en Hechos 15, 7 al 20. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles, que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios conoce los corazones. Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe en sus corazones. Este testimonio del apóstol Pedro lo conocemos muy bien, ya lo hemos tratado en el capítulo 10 y sabemos perfectamente que el apóstol Pedro pues tenía muchas restricciones, tenía unos prejuicios tremendos con los gentiles, pero el Señor en visión le enseñó que él entonces no había de desechar a los gentiles. Y ahí empezó. Ahí fue una experiencia muy especial para el apóstol Pedro, porque fue enseñado que los gentiles también tenían ese derecho, ese privilegio y esa bendición de ser guiados y llenos también del Espíritu Santo para que también creyesen al Evangelio. Y entonces esto sucedió allí en Cesarea, en la casa de Cornelio. Y algunos judíos que bajaron para con el apóstol, acompañar al apóstol Pedro, pues se extrañaron. Y dijeron, pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo también sea derramado con los gentiles? De allí entonces el apóstol Pedro pudo entender y de ahí para acá fue para él lo que la palabra le estaba diciendo,
que compartiese también a los gentiles el evangelio para que creyesen y fuesen también llenos del Espíritu Santo. Y dice el verso 9, dice, y ninguna diferencia se hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Qué bendición tan grande para los gentiles. Ahí comenzó entonces la puerta abierta de la gracia y del evangelio para los gentiles que no conocían, especialmente Cornelio, que estaba muy inquieto por lo que él hacía y quería pues saber, también por revelación fue guiado para conocer más exactamente y profundamente a través del Espíritu Santo y a través del apóstol Pedro, que fue el instrumento en que Dios usó para que allí entonces Cornelio y todos los que estaban allí invitados y su familia pudiesen entender que ahora verdaderamente ellos podían ser también llenos del Espíritu Santo. Y también tenemos entonces, dice que ahora pues, ¿por qué tentáis? El apóstol Pedro les está diciendo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos que ni nosotros hemos podido llevar? Qué sinceridad, qué discernimiento y qué entendimiento que el Espíritu Santo dio en el apóstol Pedro para compartir esto. Pero si es que nosotros queremos imponer una carga que nosotros mismos ni siquiera hemos podido llevar, que ni siquiera la podemos mover ni siquiera con un dedo. Y esto entonces fue lo que movió el Espíritu Santo, tocó los corazones de los ancianos y de los apóstoles para que entendieran el propósito del por cual Bernabé y Pablo y Bernabé estuviesen allí con ellos para continuar con acuerdos para llevarle las buenas nuevas a los gentiles. Verso 11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo y de igual forma que ellos. Porque ese es el propósito del evangelio de las buenas nuevas. Es que el hombre sea salvo, sea judío, sea gentil, sea griego, pero a todos, dice la palabra, se nos dio a beber y se da a beber del Espíritu Santo a todos aquellos que quieran tener esa bendición y también entender que es por pura gracia, no por obras de la ley, no por obras que puedan a alguien glorificarse por lo que hace. Verso 12. Entonces toda la multitud cayó. Hubo un gran silencio. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Qué testimonio tan grande y especial que llevaron estos hombres ante este concilio, ante los ancianos y apóstoles. Qué bueno que de verdad lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor, no para gloriarnos nosotros mismos, no para ponernos que nos pongan en un pedestal, sino sencillamente enseñar la palabra, como está escrita, conforme a la palabra, así como los hicieron los hermanos de Berea. Ellos escudriñaron la palabra que decía para ver si las cosas que el apóstol Pablo estaba enseñando, pues eran así. Esto es lo que nosotros debemos de también poner en práctica y enseñarlo así de tal manera que el nombre del Señor entonces sea glorificado y sea honrado. Pero dice el verso 13, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, otra intervención de apoyo a lo que el Espíritu Santo había hecho. Y él tenía también, ya tenía
el testimonio y sabía perfectamente lo que ellos estaban haciendo y qué estaba haciendo el Señor a través del Espíritu Santo también con los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, oídme. Inicia pues el respaldo con su testimonio a lo que estos hermanos estaban presentando. Simón, que es Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y él se está refiriendo en la casa de Cornelio, de Cesarea, allí en este lugar donde inició entonces la obra del Espíritu Santo en los gentiles. Y luego entonces se le dice, Jacobo les menciona la profecía que el templo será reedificado para gloria del Señor, siendo aún invocado aún por los gentiles. Ya eso es algo mucho más allá de lo que los ancianos y apóstoles creían. ¿Cómo es posible que la profecía también entonces es para los gentiles? Que la profecía, la bendición y la gloria también que ellos van a contemplar, iremos a contemplar con el Señor, es para nosotros también. Y esta profecía está en Amós capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré en el tiempo, como en el tiempo pasado. Y entonces contemplamos dos veces la destrucción del templo, pero nuevamente era reedificado nuevamente y por último, la tercera vez fue casi que exterminado el templo. Y el verso dice, para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ahí está contemplada entonces la posición de los gentiles, que contemplarán la gloria del Señor. Y esto entonces también le fue revelado a Ezequiel. Ezequiel entonces les presenta el posible templo de gloria. No sabemos si es exactamente así, eso no lo puede saber nadie, no sabemos, solamente el Señor sabe esto y el Espíritu Santo, cómo les va a guiar para contemplar la gloria de este templo, que es muy posible que ellos ya lo estén edificando muy secretamente. Entonces, y esto es para contemplarlo así de tal manera que también, no solamente para el pueblo de Israel, pues, contemplarán la gloria, sino también para los gentiles, que vamos a estar allí con el Señor. Y Ageo también lo está diciendo. Ageo capítulo 2, verso 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es allí cuando el Señor viene y pisa entonces el lugar de Sión. Y estará entonces la gloria manifestada para el pueblo de Israel y también para los gentiles. Verso 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se deben de inquietar a los gentiles que se convierten a Dios. Esa es la razón. Porque también los gentiles tenemos ese grande privilegio de contemplar la gloria del Señor. Verso 20. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Ya van concluyendo, el concilio va concluyendo realmente lo que el Espíritu Santo estaba guiándoles
a que se hicieran con los gentiles de la iglesia en Antioquía. Y sencillamente hay 4 restricciones. Y es la misma tanto para los judíos que no han querido practicar, bueno, no sé si la estarán practicando, pero sí es muy posible, las 4 restricciones que ahora, pues los ídolos que ya Israel no los adora ni los venera, eso fue quitado hace ya mucho tiempo. La fornicación, sí, es muy posible que sí la estén practicando, como también hoy la iglesia puede estar fornicando. Y podemos estar fornicando de tal manera, no solamente la fornicación en cuanto a lo físico, lo sexual, sino con la palabra, fornicando con la palabra. Entonces, ¿cuál es la otra? De ahogado. Nosotros no sabemos lo que comemos si es ahogado. Si es ahogado, es por cuestión de conciencia, nosotros no podemos ver, pero si lo vemos que es ahogado, entonces no lo podemos comer. Y también lo mismo la sangre. Sabemos que la sangre no la podemos comer porque es la vida del animal y es una restricción. 4 cosas: ídolos, fornicación, ahogados y de sangre. Solamente eso. Y eso no es un rito. Esos son mandamientos que el Señor estaba guiando a los hermanos en Antioquía para que se abstuvieran de todo esto, para que se cumpliese en el propósito de contemplar lo que cada uno de nosotros como creyentes debemos de hacer. Jeremías en 4:4 dice, ¿cuál es el propósito de la circuncisión? Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá. Esa es la exhortación directa, como decir el tirón de orejas para los judíos, para los fariseos que estaban allí. Entonces dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Hermanos, esta práctica también es para nosotros. Ya el prepucio del corazón ya fue quitado. ¿Y cómo y a través de qué? A través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese prepucio fue quitado porque Él vino a cumplir la ley. La cumplió por nosotros. Tanto que Él mismo fue circuncidado a los 8 días y fue presentado allí en Lucas 2, habla sobre la presentación en el templo y llevando su ofrenda, los padres que llevaron su ofrenda y también para presentarlo al Señor. Entonces, el Señor fue circuncidado por nosotros. Ya nosotros no tenemos que hacer ese rito de la circuncisión externamente, sino es la del corazón. Es decir, cuando nosotros hemos creído al Señor, cuando los que irán a creer y que creen en el Señor como Señor y Salvador, entonces ese prepucio es cortado en el corazón. Ya somos libres de la maldición de la ley. La circuncisión no es, sino en guardar los mandamientos. Eso es lo que es la circuncisión. El apóstol Pablo habla sobre la circuncisión exteriormente en la carne, que viene a ser incircuncisión. Nosotros éramos incircuncisos, pero ahora somos circuncisos por la obra de Cristo en la cruz por nosotros. Y Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón,
en el espíritu, no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este es pues entonces el propósito de lo que es la circuncisión, que nosotros entendemos por qué podemos ahora estar dispuestos para poder también enseñarla y no ponerla en práctica, sino por el contrario, que ya es algo que es solamente guardar los mandamientos del Señor. Los apóstoles y ancianos acuerdan enviar una carta a los hermanos en Antioquía. La conclusión, ahí miramos la conclusión tan maravillosa y de libertad y de gozo para llevarla como buenos acuerdos y buenas decisiones que los hermanos, los ancianos y apóstoles en Jerusalén hicieron para los hermanos en Antioquía. Consideraron pertinente enviarles una carta por medio de Bernabé y Pablo para expresarles los acuerdos que han llegado los apóstoles y ancianos de Jerusalén, reconociendo que sí fue un error imponer prácticas, ritos y cargas que ellos mismos no habían podido cumplir. Qué buen reconocimiento. Eso es sinceridad. Eso es verdad. Entonces, eso es lo que nos enseña. Ser uno sincero, hablar siempre la verdad. Y en Hechos 15, 22 al 28, entonces, miramos a ver. Entonces, pareció bien a los apóstoles y ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Dos hermanos de buen testimonio, apoyando las decisiones de los ancianos y apóstoles y también uniéndose también al propósito de Pablo y Bernabé. Y entonces con ellos fueron enviados esa carta y fue presentado allí entonces en la iglesia en Antioquía. Verso 24. Dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden y os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso era una verdad. Pero bueno, ellos están diciendo que los ancianos y apóstoles no tenían nada que ver con eso. Ellos independientemente, los fariseos independientemente, fueron allá para hacer daño y querer hacer daño a la asamblea en Antioquía. Verso 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Es decir, respaldarán esas decisiones y ese testimonio de los hermanos allí en el concilio. Verso 28, porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Qué bien, qué bueno. Eso va a ser un gozo aplaudido y aplaudiendo esa libertad para los hermanos allí en Antioquía. ¿Cuáles cosas son las cosas que imponían ellos? 4 cosas, ¿cierto? Los ídolos, fornicación, ahogado y la sangre. Es lo único que ahora para nosotros también es igualmente necesarias observarlas. Y entonces Judas y Silas están en Antioquía ya presentando la carta y presentando lo que los ancianos acordaron entre ellos, y eso también fue algo para ellos muy sorprendente, de mucho gozo y libertad y alegría de ver que de verdad ellos habían sido tenidos en cuenta.
Verso 29. Entonces, las recomendaciones. ¿Qué os abstengáis de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de los cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ese es el final de la carta en la que Jacobo y Silas leyeron ahí ante la asamblea en Antioquía. Verso 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunido la congregación, entregaron la carta. Verso 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Fueron consolados. Porque ellos estaban muy tristes por ver esa situación de ritos de la ley, que ellos no habían recibido ni habían sido enseñados con ellos. Entonces, fueron consolados con esa decisión que los ancianos en Jerusalén les enviaron. Verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos su abundancia de palabra. Hermanos llenos del Espíritu Santo, también compartieron la doctrina de los apóstoles allá en ellos y estuvieron un tiempito bueno que aprovecharon para estar entre ellos y ayudar también a edificar la iglesia en Antioquía. Verso 33. Y pasado algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Misión cumplida. Ya ellos entonces habían hecho lo que se les había encomendado. Verso 34. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Él se dispuso de corazón para ayudar en la obra allí. Y vio la necesidad. Y el Espíritu Santo lo estaba guiando y usándolo para compartir, seguir allí con los hermanos ayudando en la obra del Señor. Verso 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos, ya con la libertad y también con el gozo de que los hermanos no fueron extraviados de su fe y de su grande propósito de la enseñanza de la gracia del Señor que ya ellos estaban practicando. Y podemos entonces entender que Pablo y Bernabé se separaron por un desafortunado desacuerdo, ¿no? Como siempre puede suceder. Hay cosas que a veces no tenemos unanimidad en ellas. Siempre hay algo que el enemigo quiere estorbar y hacer que la obra crezca allí en ese lugar. Pero de todas maneras, Pablo y Bernabé entendieron esa parte y miraron a ver. Verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Qué bueno, ese es el don del pastoreo. Es el don de maestros. El don que el Señor puso en ellos para edificar la iglesia, edificar a los hermanos. Mirar cómo estaban ellos allí y animándolos, ayudándolos. Hoy nosotros nos podemos consolar en ese sentido y animarnos los unos a los otros a continuar con la obra del Señor y también el de poder ser instrumentos para servir en la obra. Verso 37. Y Bernabé quería que llevasen a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, es la segunda vez que se oye este nombre de Juan Marcos. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo
al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y verso 30 me dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo entonces se fue con Silas a cumplir el propósito tanto el de Bernabé como el de Pablo de visitar las asambleas para confortarlos y edificarlos en la gracia del Señor. El desacuerdo de Pablo con relación a Juan Marcos se originó en Hechos 13, que ya fue tratado, ya se fue estudiado también. Dice, habiendo zarpado Pafos, de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué no le gustó a Juan Marcos? No sabemos. ¿Qué quería volver otra vez? Tal vez pasarían dificultades. No sabemos cuál es la razón por la cual Juan Marcos pues, se volvió a Jerusalén y no siguió en la obra con Pablo y Bernabé. Pero Bernabé vio en Juan Marcos que ya estaba restaurado de un mejor ánimo y dispuesto para toda buena obra. Qué bueno que el Espíritu Santo también hizo ver en Bernabé que Juan Marcos pues podía ser un instrumento en la obra. Ya él estaba de mejor ánimo y dispuesto para apoyar, dispuesto para seguir trabajando en la obra del Señor. Allí entonces los vemos como Saulo, Bernabé, Juan Marcos salen de viaje misionero. El uno por Chipre y el otro por el lugar donde ellos habían propuesto Pablo y Silas viajar por su segundo viaje para visitar las asambleas en diferentes lugares. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Juan Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Verso 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Qué buena obra. Igualmente, Bernabé tuvo que haber hecho lo mismo, porque Bernabé iba por su propio lado y el apóstol Pablo y Silas fueron por otro lado más largos. No sabemos dónde pudieron encontrarse, en dónde pudieron ellos volver otra vez a tener, digamos, el momento en que ellos podían contar y podían dar testimonio de lo que el Señor cómo los había usado allí en esos lugares. Allí vemos entonces el viaje, a partir de Jerusalén, Bernabé y Juan Marcos viajaron a Chipre. Y fue pues un viaje largo y seguramente de pronto estuvieron allí también en Macedonia, tal vez allí se encontraría, no sabemos. Pero Pablo y Silas entonces volvieron a Antioquía y pasaron por las iglesias de Cilicia y en Asia y fueron a llegar allá a Filipos, a Macedonia. Ese fue el segundo viaje que el apóstol Pablo hizo para confortar, animar y edificar a los hermanos allí en los diferentes lugares. Después de acompañar y edificar a los hermanos en Antioquía, partieron Pablo y Silas para visitar y confortar a los hermanos en las diferentes iglesias de Asia y Macedonia. Hechos 20, 28 nos dice, por tanto mirad por todos vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre.
apóstol Pablo está diciendo cómo y de qué manera nosotros podemos también tener ese sentir de poder ayudar, de poder edificar, de compartir, de animar y fortalecer a los hermanos. Claro, ahora estamos restringidos por esta situación de pandemia, pero gracias al Señor que por alguna razón, pues no todos, pero sí, por lo menos hubo palabra a través de las redes de internet y también de la plataforma de Zoom se compartió la palabra. Y ahora pues que hay un poquito ya más de libertad, entonces continuaremos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer en la presencialidad, compartiendo la palabra, animándonos, fortaleciéndonos, visitándonos, ayudándonos para si hay alguno que está desanimado, pues entonces animarlo en el Señor, para que continúe con la obra en la cual ha sido encomendado. Tenemos entonces una conclusión. Pablo y Bernabé son un ejemplo para la iglesia, teniendo bien ceñidos sus lomos para defender la doctrina de la gracia. El Espíritu Santo guió a los apóstoles y a ancianos para que reconocieran que no se debía de imponer ritos de la ley a los gentiles. Las decisiones y desacuerdos no siempre ayudan para conformar o confirmar algo. Es muy importante el pastoreo para conocer el estado de los hermanos, o el estado de la iglesia, el estado de las ovejas, para orar por ellos. Bien, hermanos, entonces hasta aquí tenemos en este momento de compartir la palabra. Hemos compartido y vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos a ti por tus propósitos, por tu bondad para con la iglesia, para con los tuyos, para con los creyentes, para los que han de creer, que no es por imposición de ritos de la ley, sino es por tu propia gracia, con la bondad tuya manifestada como grande misericordia y como grande bondad para que nosotros sencillamente podamos ponerla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Señor, muchas gracias por darnos el tiempo juntos en este momento. Gracias por el momento en que podemos compartir de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones y podamos ser afirmados y conformados como la iglesia en Antioquía. Muchas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo, y lo pedimos. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Juan. Gracias, hermano. Buenas noches, hermano. Gracias, hermano Juan. Dios les bendiga. No, queridos, hermano. Gracias, hermano. Chao. Chao, hermanos. Buenas noches. Chao, hermanito. Buenas noches. Chao, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, bendiciones. Saludos a las Marías. Bueno, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Que descansen bien. Igualmente, hermano Andrés. Hermano Andrés. Y hermana Ana. Chao, chao. FM mode.